Mano a mano. Más de 1.200.000 extranjeros están en nuestro país, según cifras del INE y del Ministerio del Interior. Ya representan el 6,6% de la población total de Chile. Es una cifra inédita, la más alta que se ha tenido registro en nuestra historia. Estamos con el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Belolio. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, una cifra bien importante. Más de 1.200.000 extranjeros, 6,6%, pero con un crecimiento que fue en muy poco tiempo. Las cifras hasta el censo del 2017 eran para extranjeros un 4%, o sea, un 2% en un poquito más de un año. Efectivamente, y si tú lo comparás con los siglos XX hasta el año 2000, era un 2%. O sea, Chile ha crecido un 5% de su población en extranjero en 15 años, y este cambio demográfico ha generado ciertos desafíos importantes. Nosotros jamás no hubiéramos esperado hace 10, 15 años que los venezolanos pasaran, por ejemplo, a la comunidad peruana. Hoy en día tenemos casi 300.000 ciudadanos venezolanos que están desarrollando sus proyectos de vida acá en Chile. Ellos también, por ejemplo, son la comunidad que tiene más menores de 18 años en Chile. Yo creo que como Estado y como gobierno tenemos que estar muy preparados porque, como se ven las cosas, estos flujos van a continuar y tenemos que ver cuál es la mejor manera de hacer que el proceso sea lo más ordenado posible. Sí, vamos viendo más datos que son bien llamativos. Bueno, en primer lugar, la población venezolana por primera vez es la más numerosa de extranjeros en Chile, incluso superando a los peruanos, que era como el extranjero históricamente más masivo en el país. De la comunidad peruana, principalmente en los años 90 y principios del 2000, hubo mucha movilidad. Después hubo algunas regulaciones extraordinarias y con la reunificación familiar se consolidó. Pero como Perú económicamente ha estado bastante bien los últimos años, generó un poco más de movimiento y el crecimiento de la comunidad peruana, por decirlo, se estancó. En el caso de Venezuela, el caso es dramático. O sea, dadas las graves condiciones económicas, sociales y políticas, el flujo de extranjeros es inmenso. O sea, en Chile se ha estimado que en los últimos 3-4 años cerca de 200.000 ciudadanos venezolanos han venido a Chile. Más de 1 millón de venezolanos han ido a Colombia, cerca de 400.000 a Perú. O sea, ha habido un flujo en la región importante, pero hay que considerar que hoy en día Chile, con un 6,6% de extranjeros en el país, es el país con más porcentaje de extranjeros de la región. ¿En porcentaje? En porcentaje. Porque, por ejemplo, si comparamos la cantidad de venezolanos que han ingresado a otros países de la región, hay otros vecinos que han recibido más que nosotros. Sí, Entiendo que, por ejemplo, Perú ha recibido mucho más venezolanos que nosotros. Perú y Colombia principalmente. Claro. Se estimaba que... Colombia son fronterizos, están ahí mismo. O sea, son más de 4.000 personas venezolanos al día que cruzan a Colombia. El caso de Perú también, como ellos pusieron un permiso de trabajo transitorio de una comunidad importante. Brasil también tiene un porcentaje importante de extranjeros, pero porcentualmente, efectivamente, Chile se posiciona como el número 1 en la región. Y esto va a continuar. O sea, hoy en día somos el 6,6%, pero en algunos años más vamos a llegar al 8 y al 10%. ¿Se puede establecer un porcentaje máximo de capacidad? Lo digo no por una cuestión de gusto, sino que me imagino yo, no sé si hay algún indicador que permita hacer ese análisis en torno a, ok, un país tiene cierto margen para recibir población extra de acuerdo a diversos parámetros que son muy sensibles, como los sistemas de servicio, las posibilidades de acogerlo, porque también eso es bien relevante. ¿En qué condiciones están en cada país las personas que llegan? Calcular el número exacto es bien complejo. Lo que uno se hace es tratar de dar una gradualidad al proceso, o sea, que no sean flujos descontrolados, como pasó principalmente entre el 2015 y el 2017, y preocuparse justamente que los migrantes que lleguen a Chile y que quieran venir justamente como residentes puedan venir ya con su RUT y su visa, con una visa consular, que es un poco lo que está apuntando el proyecto de ley. El sistema que tenemos actual con estos turistas, que efectivamente no tienen intención de turismo, sino de residencia, genera que muchas veces terminan vulnerando sus propios derechos. Un caso súper concreto, el caso de Venezuela. Los ciudadanos venezolanos que llegaron con la visa de responsabilidad democrática, hemos entregado cerca de 20.000, a los 2 meses ya estaban insertos, desarrollando sus proyectos, bastante bien evaluados. Los ciudadanos venezolanos que llegaron como turistas se demoran 8 o 9 meses en obtener su RUT, y pensando que Venezuela hoy en día es un país que el sueldo mínimo son $7, el costo para esta familia estar 9 meses acá es muy alto. Entonces, para hacer un proceso más digno y más eficiente, es importante entender esta gradualidad
y que Chile también tiene que tener una capacidad que sea moderada, porque estos incrementos demográficos tan grandes generan ciertos desafíos, especialmente los temas de vivienda, que son temas bien complejos, porque la cobertura y el acceso a salud y educación son relativamente razonables. Uno ve que justamente los extranjeros que llegan a Chile, el 60% tienen entre 20 y 40 años, no ocupan tanto estos servicios. Pero los temas de vivienda, los temas laborales, qué va a pasar a futuro con su sistema de pensión, esas son respuestas que hay que hacer una definición más integral. Pero hay cosas en que se empiezan a notar cambios. Hay preocupación dentro del gobierno, por ejemplo, desde el punto de vista sanitario. Me llamó la atención cuando dio a conocer las cifras del aumento de contagios de VIH. El ministro Santelice señaló que, bueno, buena parte de los más de 6.000 nuevos casos que se detectaron en el último año, más de 2.000 son de extranjeros. Y hay gente incluso que se viene precisamente a Chile porque acá pueden acceder a la terapia. En sus países no está. Desde ese punto de vista, ¿hay preocupación por esos desafíos? O sea, en general, el sistema de visas consulares solicita un tema de requerimiento de salud mínimo. No necesariamente que alguien tenga VIH significa que no puede entrar al país, al contrario. Pero sí establecer ciertas condiciones es un poco el estándar que han establecido los países que son receptores de la migración. Lo más preocupante no es efectivamente que tengan la enfermedad, sino que no la traten. Por ejemplo, nos pasó en casos concretos, ciudadanos de un país al cual hay un plan de retorno, algunos tenían justamente procesos de tuberculosis. Entonces, seguir que efectivamente hubiera un seguimiento del tratamiento en su país de origen para evitar ciertos riesgos es relevante. Y la perspectiva de salud pública siempre es interesante, pero hay que entender que efectivamente es una opción válida que las personas vengan a tratar de mejorar su calidad de vida a través de, por ejemplo, el tema de la salud. Y ahí se establecieron ciertas categorías, por ejemplo, para el tratamiento de la salud en la Comisión de Gobierno Interior, aunque apuntaba justamente a que sean los extranjeros los que puedan mantener o costear su tratamiento. Siguiendo con las cifras, bueno, se transforman los venezolanos en la población más grande de extranjeros con 288.000, 23% del total. En segundo lugar siguen los peruanos muy cerca, sí. 223.000. Los haitianos en tercer lugar, 179.000, el 14,3%, y ahí me quiero detener. En Haití, con los ciudadanos haitianos se dio esta posibilidad de que algunos volvieran, ¿no? En los vuelos. Pero la crisis en Haití se está poniendo cada vez más complicada. Tal vez igual de preocupante que la venezolana. Sí. ¿Cómo están analizando el panorama de los haitianos? En el caso de Haití, Haití es el único país donde hoy en día tenemos un trabajo en conjunto con la OIM para entregar estas visas humanitarias. Tiene un foco de reunificación familiar. También todas las medidas dijimos que le íbamos a evaluar a 3 años plazo, entonces pueden haber cierta flexibilidad en esos temas. Hoy en día lo que hemos visto es que la principal preocupación de los ciudadanos haitianos sigue siendo el buscar trabajo, el tema residencia. Y las expectativas que tenían sobre Chile no se cumplieron. Hoy en día los flujos de Haití están yendo principalmente hacia México y algunos hacia Brasil, especialmente el Brasil más rural, que también la situación de Brasil es algo compleja, por lo menos, desde la perspectiva migratoria. Si bien el flujo que hubo no se espera o no estaba pronosticado que en el corto plazo haya un flujo importante, pero sí hay una preocupación sobre la situación que lo ve más principalmente Cancillería. Hay que recordar que el plan de retorno humanitario era una excepcionalidad, o sea, no una política de gobierno estable, y estamos monitoreando justamente la situación para ver qué decisiones tomamos en el corto plazo. En términos de cifras por género, hay más hombres que mujeres extranjeros. Se habla de una masculinización, ¿no? Ahora la diferencia no es tanta, no, porque son 640 y tantos mil hombres versus 600.000 mujeres. Pero hay más hombres que mujeres, ¿no? Fue un cambio de tendencia eso. Primero, los flujos migratorios son difíciles de estimar porque, por ejemplo, los cambios geopolíticos, como lo que ocurre en Venezuela, o lo de Haití, o lo de Nicaragua, te generan unos flujos muy importantes. Entonces, el que te diga que modela esto o es muy seco o tiene información mucho más compleja. Te cambió todo el parámetro, porque estábamos acostumbrados a una migración 3%, claro. 100% en los 90 de razones económicas, sí. Principalmente de Perú, Argentina, Bolivia, y que buscaban mejor pega, mejor pasar. Pero ahora estamos hablando de crisis geopolíticas y económicas, incluso humanitarias. Y eso uno lo ve, por ejemplo, que entran muchos menores venezolanos, y claramente no hay un factor económico ahí, es justamente por la situación política. La masculinización sí un poco distinto, justamente como decías, lo que hubo en los 90, los 2000, las oportunidades, también había mucha gente de Perú y Bolivia, mujeres que venían a trabajar,
y ahora se revirtió la tendencia. O sea, en estos últimos 5 años ha habido 2 cambios de tendencia importantes. Por primera vez en muchísimos años, Chile tiene más extranjeros y un porcentaje importante más de extranjeros en Chile que chilenos fuera del país. Por lo tanto, ya pasamos a ser un país receptor de la migración. Eso ha sido un cambio relevante. Y lo segundo, que esta migración económica ahora es una migración mucho más mixta. Por lo tanto, en los casos especialmente de trabajadoras de casa particular que venían de Perú, Bolivia y otros países, hoy en día es una migración mucho más transversal en las áreas que trabajan. El caso particular de Haití, es el doble de hombres que de mujeres, porque ellos justamente, bueno, nunca vinieron con intención de turismo, siempre es residencia, pero es para trabajar y enviar remesas a su país de origen. Claro, y finalmente lo otro que llama la atención es que el 60% de los extranjeros son muy jóvenes, entre 20 y 39 años. Sí. Ese es el promedio. Ahí es claramente una fuerza laboral muy potente. Hay que ver como país cómo hacemos el proceso más digno y también generamos más oportunidades de desarrollo de capacidades. O sea, estos no son personas que ni vienen a ocupar el sistema escolar, ni vienen a ocupar el sistema de salud, que derechamente quieren venir a trabajar. Y ahí los desafíos son, por ejemplo, cómo ayudar en la convalidación de títulos. Hoy en día solo la Universidad de Chile, la discusión del Parlamento solo se dijo en universidades estatales, que es muy raro. La Universidad de Aysén puede convalidar un título de ingeniería, la Universidad de Concepción no. Entonces el Ejecutivo va a presentar una indicación que diga que todas las universidades acreditadas por más de 6 años. Pero no solo hay que quedarse en los profesionales, ¿qué pasa también los técnicos? ¿Cómo convalida un título técnico? ¿Cuál va a ser el rol, por ejemplo, de Chile Valora en el tema de los oficios? Hay bastante que definir cómo hacer un proceso que sea lo más eficaz y digno posible para el migrante. Sí, un proceso complejo, un desafío de país, las nuevas cifras de los extranjeros en Chile. Álvaro Belolio, gracias por venir esta tarde. Muchas gracias por el tiempo. Que esté muy bien.